El Ministerio Jesucristo Camino al Cielo presenta Escudriñando las Escrituras, un espacio diseñado para estudiar, pues Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñando las Escrituras, conducido por su anfitrión, el pastor Rafael Ugalde. Bendiciones en esta preciosa oportunidad. Este es su programa Escudriñando las Escrituras, y hoy vamos a estar iniciando un lindo tema precioso. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Mucha gente se pregunta. El caso de Jesucristo, hay diferentes hipótesis, diferentes ideas. Hay gente que le ha recibido como Salvador, otros creen que no, que es un profeta, unos creen que Él es Dios, otros creen que no es Dios. Bueno, yo quiero llevar una serie aquí de estudios bíblicos y que podamos pues de alguna manera conocer más de la persona de Jesucristo. Hay una porción bíblica que quiero la lectura, se encuentra en Génesis capítulo 3 versículo 15. Génesis 3:15 dice la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3 versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto se le conoce como la primera cita mesiánica. La primera cita mesiánica es cuando nosotros analizamos allá en el libro de Génesis capítulo 3, el versículo 15. Esta cita vino a consecuencia de que Adán y Eva, empezando por Eva, falló las ordenanzas de nuestro Dios Padre Celestial. En el capítulo 3, versículo 1, empieza el versículo 1 hablando de la serpiente, que era astuta más que todos los animales. Esta vino a Eva y la sedujo para que Eva comiera de una fruta que se le había dicho que no debía de comer. Eva vino y provocó a Adán, o trató que Adán comiera, sedujo a Adán y Adán comió. Entonces Dios se aparece a Adán y lo llama a cuentas. Usted le puede leer todo el contexto bíblico. Y Adán pues le echa la culpa a la mujer, diciendo que la mujer que tú me diste, ella me llevó a comer de la fruta. Dios llama a cuentas a Eva, y Eva entonces le dice que no, que la serpiente fue la que le llevó a comer la fruta. Pero cada uno tiene su grado de culpabilidad. Pero en el caso de la serpiente, que aquí está siendo usada por Satanás, entonces Dios le habla a la serpiente, pero en realidad lo que le está hablando es a Satanás. ¿Satanás quién es? Bueno, en otra ocasión lo estaremos estudiando. Se entiende que era un querubín hermoso, allá años y años atrás, no entendemos, no conocemos, pero que una vez quiso hacerse igual a Dios, y que entonces Dios lo destronó, y Dios pues se vino y se volvió un ángel de maldad, después de ser un ángel de luz. Y se entiende que también se trajo con él, o le siguieron a él, muchos ángeles que se convirtieron en demonios. Todo es una leyenda, un estudio de la palabra de Dios que estaremos hablando en otra ocasión. Pero para aquí entrar en el tema de Génesis 3:15, es cuando Satanás entonces es sentenciado a una herida mortal en la cabeza, porque Dios le dice a Satanás, o al caso de la serpiente, pero se refiere a Satanás, que habrá una enemistad, un pleito entre la mujer, hablando de la mujer en sí, ¿verdad? Por él haber logrado que Eva, una mujer, engañara a Adán y que Adán comiera de la fruta y desobedecieran. Es cuando vino el pecado. O sea, Adán y Eva no se daban cuenta que estaban desnudos, pero inmediatamente captaron que estaban desnudos, y entonces tuvieron temor, tuvieron miedo. Lea el capítulo 3 y usted va a entender todo esto que le estoy mencionando así a grandes rasgos. Pero entonces viene esta sentencia, y aquí es cuando sale a luz, o sale la profecía, hablando de la simiente de la mujer, que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es una palabra compuesta. Jesucristo, Jesús,
Cristo, Cristo Jesús. Ahora vamos a estar analizando esto porque es muy importante. Cristo es la persona de Dios. Cristo es el Mesías, que es lo mismo. Uno está el Mesías en hebreo, Cristo en griego, para hablar del prometido, del ungido, el que había de venir a salvar al pueblo de Israel. Y Jesús significa Salvador, que es la persona que Dios gesta en el vientre de la Virgen María, hablando de la simiente de la mujer, donde dice Dios, y la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, hablando de que Jesús en una ocasión, al ir a entregar su vida en la cruz del Calvario y a morir en la cruz del Calvario, le iba a dar una herida mortal a Satanás en la cabeza, que repito, es una herida mortal, porque una herida en la cabeza es algo ya muy difícil. En el calcañar es una parte del cuerpo, o sea, Cristo sí recibió una herida parcial, refiriéndose a una parte del cuerpo que específicamente es en el talón. Bien, pero es muy importante entender que aquí nosotros, en este caso, Cristo entonces está bíblicamente en el trono de Dios, o sea, Cristo no tiene principio ni tiene fin. Hay una, de veras, un poco difícil a veces de entender cuando la gente habla de que María es la madre de Dios, porque María es la madre de Jesús. Bueno, vamos a ver, esto es muy importante y es un poco polémico, lo hemos dicho en otras ocasiones, porque esto pues descubre o esto desenmascara ciertos mitos y ciertas creencias apóstatas y idólatras, ¿verdad? Porque a María, al ponérsele en el estatus de madre de Dios, pues la gente muchas veces tiene más confianza en María o la estima de un modo mayor que Dios, porque es la madre de Dios. Pero es que es el gran problema. María no es la madre de Dios. María nació 4000 años después de la primera pareja, que es Adán y Eva. Todo esto estoy dando como un adelanto, porque vamos a estar hablando minuciosamente de todos estos detalles importantísimos. María nació 4000 años después de la primera pareja que Dios crió, que fue Adán y Eva, que precisamente en Génesis 3:15 es cuando Eva falló. 4000 años después es que nace María, ¿verdad? Ahora, Dios, el Padre, no tiene principio ni tiene fin. Hablamos de Dios el Padre, Jehová Dios, nuestro Creador, nuestro Dios eterno. Nosotros como cristianos evangélicos creemos y enseñamos de la Trinidad. Bien es cierto que la Trinidad, no existe una palabra ahí concreta que dice Trinidad, pero la tenemos en diferentes partes, ¿verdad? Trinidad. En el caso del bautismo de Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 16, 13 al 16, está Jesús bautizándose, está el Padre en el cielo que está hablando, diciendo, este Hijo amado, y el Espíritu Santo que viene sobre él, ¿verdad? Sobre Jesús. En el caso de Mateo 28:19, Cristo dice, ir y bautizarles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, tenemos diferentes partes donde entendemos que está la Trinidad operando, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Cuando Adán y Eva son formados, o primero Adán es formado por Dios. ¿A quién nos referimos? Al Padre, a Jehová Dios. ¿A quién? A su Hijo, Cristo. ¿Y quién otro? El Espíritu Santo, hablando de la Trinidad. Cristo, para que ustedes lo puedan manejar y puedan relacionar, en San Juan, capítulo 17, versículo 5, Cristo ya en sus últimos tiempos, cuando Él tiene que ir a entregar su vida en la cruz del Calvario, Él hace una oración al Dios el Padre de veras de sometimiento y de ruego y de súplica, como muchas oraciones había hecho. Pero esta oración en San Juan 17:5 dice, Padre, hablándole a Dios, el Padre, Jehová Dios, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vamos a verlo. Cristo está hablando que Él existe antes del mundo, millones y millones de años atrás. O sea, cuando nosotros hablamos de que el mundo tiene 6000 años, es un error de la humanidad y verdad que hay una gran oposición contra la ciencia, por supuesto, porque el mundo tiene millones y millones de años. Cuando hablamos del mundo no estamos hablando de la Tierra es una partícula del mundo, de la creación. Es lo mismo cuando la gente dice el mundo se va a terminar, se refiere a la Tierra, pero aún la Tierra no se va a terminar, bíblicamente no se va a terminar. Lo que Dios va a poner un alto en el camino, por usar alguna palabra popular. Dios, su creación sigue, y su creación es algo inmenso, o sea, es una expansión que no podemos entender y comprender, donde hay miles de estrellas, millones de estrellas, y en la expansión, astros y una creación
inmensa que no entendemos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la tierra, estamos hablando de que Dios, en un principio, vamos a verlo, San Juan, ahí mismo, Génesis capítulo 1, veámoslo. Génesis capítulo 1, en el versículo 1, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Está esa parte clarita. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y hay un punto y aparte. No se explica más. Con relación a lo que Cristo dice en San Juan 17:5, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese. Estamos hablando de que Cristo está hablando de millones de años atrás, o miles de años atrás. No entendemos exactamente. A veces nos escuchamos científicos ¿verdad? Y personas entradas en estas ciencias a poner fechas específicas, pero no hay nada específico, ¿verdad? Cada uno lo dirá a su manera. Pero la Biblia sí habla que en un principio crió Dios los cielos y la tierra. Ahora, en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí hay que hacer un alto, porque Dios no crea nada vacío ni desordenado, ¿verdad? Eso es bien claro. En un principio crió Dios los cielos y la tierra. Yo me animo a decirlo claramente, con base en la palabra de Dios y con base al conocimiento de ese Dios tan grande, tan exquisito, tan precioso y maravilloso, que Dios crió todas las cosas bien. La pregunta, ¿por qué estaba la tierra desordenada y vacía? Bueno, eso lo vamos a ver en otro próximo programa, hablando de este tema precioso, ¿verdad? Pero aquí lo que vemos es que entonces Dios vino y remodeló, o no sé si vamos a verlo, o reordenó la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién la desordenó? Dios no la desordenó, Dios la crió perfecta. Entonces de esta reordenanza o esta recreación o esta, vamos a verlo, ¿cómo se le podría hacer? Reordenar, porque entonces Dios vino y apartó la luz de las tinieblas, apartó el agua de la tierra y comenzó a hacer una creación donde había plantas, semillas, alimento, y fue cuando Dios vino y puso al hombre para que viviera en esa tierra, para que se alimentara de esos alimentos. Le puso una esposa, porque si usted puede ver toda esa preciosa enseñanza, que Adán viene y le pone nombre a todos los animales, pero para él no se encontró ayuda idónea. Es muy interesante, es muy importante. Un día vamos a entrar en muchos programas en este tema precioso, maravilloso, porque aquí hay unas grandes enseñanzas. Vamos a ver capítulo 2, versículo 20, así rápidamente, porque no es el tema que quiero entrar en este momento, pero o sea, no es la materia. Génesis capítulo 2, versículo 20, y puso Adán nombre a todas las aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no hubo ayuda idónea. Génesis capítulo 2, versículo 20, dice que Adán le puso nombre a todos los animales. Hay enseñanzas en esto al respecto y a veces parece como humorístico, porque dice que Adán le puso nombre a los animales. Era tan genial Adán y tan preciso y tan creativo, que le puso nombre a los animales y todos los nombres coinciden con ese animal, ¿verdad? Y un predicador decía que ya partió con el Señor, me llamó la atención, que le puso el nombre a la hormiga, y de veras que uno se pone a ver y parece una hormiga, de verdad. Y le puso nombre a una jirafa y es como ver una jirafa, o sea que coincide el nombre con cada animal. El elefante, de veras que no consideraría que le hubiera puesto hormiga al elefante y a la hormiga elefante. Bueno, y eso es un parte que predicaba un hermano, un señor que aprendí mucho de él. Bueno, señor solamente hay uno, que es Dios, nuestro Padre Celestial, pero una persona que yo le daba mucho respeto, de veras le tenía mucho respeto. Entonces, en Génesis capítulo 1, en un principio crió Dios los cielos y la tierra. Cristo dice en San Juan 17:5, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está hablando desde antes de crear ese mundo que no tiene señales, que no tiene idea uno cuando Dios creó ese mundo, cómo Dios existe, de dónde empezó Dios. La mente infinita no lo puede entender. Pero en el versículo 2, Génesis 1:2, sí entendemos que son 6,000 años. Ahí sí vemos, entra los 6,000 años de Génesis 1:2. Es cuando Dios reordena la tierra, es cuando pone un hombre en la tierra a surgullar la tierra. Ahí aparece una ayuda idónea, porque no aparecía. Entonces Dios le crió a Adán una ayuda idónea, que es Eva. Y entonces viene el caso de luego donde ¿para qué? Para que adorara a Dios, para que sirviera a Dios. Pero Satanás, que ya un día se había rebelado contra Dios,
entonces vino y provocó a Eva. Me imagino que había provocado muchas veces a Adán. Hay toda una gran enseñanza al respecto también. Pero el hombre es más difícil muchas veces de engañar. Es más duro y es más difícil. ¿Cómo saben? Sus sentimientos son más fuertes, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿verdad? Las mujeres son más sensibles, tanto para, lamentablemente, ¿verdad? Para lo malo, pero también para lo bueno, ¿verdad? Una mujer bien metida, popularmente hablando, bien sometida a Dios. Dios, de veras que es una mujer que busca a Dios, alaba a Dios, y son vasos útiles en las manos de Dios. Pero en este caso fue útil en las manos de Satanás, engañó a Adán, y Adán comió, y entonces es cuando Dios entonces lanza, por decir alguna palabra, o Dios viene y da la profecía, la primera cita mesiánica en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando de que iba a haber una guerra espiritualmente hablando entre una simiente de la mujer y luego la simiente de Satanás. O sea, se refiere a todo lo que es el mal, el pecado. Y por ahí tenemos nosotros que transcurrieron 4.000 años. 4.000 años para que llegara entonces cuando es que esa simiente de la mujer, específicamente hablando de María, la simiente que es Jesús, entonces es formado en ese vientre. Luego vamos a estar hablando minuciosamente, detallado, escudriñando, y es cuando entonces Jesús viene, ¿verdad? O viene Cristo, toma ese cuerpo y le da una herida mortal a Satanás en la cabeza, pues murió, le quitó las llaves a Satanás, dice la palabra del Señor, le predicó a los espíritus encarcelados, llevó cautiva la cautividad, y toda una serie de importantes. Colosenses 2:15 dice que los exhibió públicamente a los principados, a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Otro tema importante que también vamos a estar hablando de la cruz. La cruz no es un objeto, ni es emblema cristiano, ni mucho menos. Es el objeto maldito con que mataron a Jesús. O sea, el medio con que crucificaron a Cristo. O sea, lo mataron, lo crucificaron. Era una muerte de maldición. La cruz no tiene que ver nada en el caso de nosotros como cristianos evangélicos. La cruz fue... a Jesús, lo importante es lo que Cristo hizo en la cruz. Muy bien, entonces ahí tenemos la primera figura, la figura mesiánica. Ahora, la primera cita mesiánica. Ahora, vemos la primera figura mesiánica, está en Génesis capítulo 22. Yo quiero ir dejándole por lo menos una estructura así del tema que vamos a estar hablando, entrando cada día en profundidad, ¿verdad? Que es sobre la persona de quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para usted? ¿Quién es Jesucristo para mí? Yo tengo mi concepto, tengo mis cosas bien claras de quién es nuestro Señor Jesucristo. He tenido un encuentro con Él personalmente, primero reconociéndole como Salvador y Señor, una aparición en una finca que tuve hace años, en los 80, de una manera sobrenatural, y de ahí para acá cambió mi vida. Yo quiero decirle algo muy importante. Yo creo que todo cristiano, y máximo todo siervo de Dios, debe tener un encuentro personal con Jesucristo. Un encuentro personal. No hablando de los encuentros que hoy hacen, que son apóstatas, encuentros terribles de negocios, encuentros de la regresión a la gente, encuentros de pretender que van a perdonar pecados en ese lugar, tomando papel en blanco, escribiendo nombres y clavándolo en una cruz, para que supuestamente en esa cruz va a ser clavado los pecados. Eso es totalmente antibíblico. Cristo lo hizo de una manera literal, no simbólica, en la cruz del Calvario, y venció la cruz. Estuvo durante 40 días apareciéndole a los discípulos. Bíblicamente luego se fue ascendido al cielo, llevado en cuerpo y alma, el único ser que fue llevado en cuerpo y alma después de haber muerto. Hay una historia importante bíblica de Elías y Enoc, pero ya es cosa de Dios, que Dios cómo lo va a manejar. Pero bíblicamente el único ser que murió y resucitó y está a la diestra de Dios Padre, que la Biblia enseña que fue llevado vivo, es Jesucristo. Lo puede ver en Hechos capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. Y fue llevado y le ocultó el Señor los ojos a los discípulos, y Cristo prometió que vendría pronto. Si hace 2000 años era pronto, hoy es más pronto todavía. Entonces en Génesis capítulo 22 está la primera figura mesiánica. Esta figura mesiánica es cuando Dios entonces hace como una semejanza o una parábola, ¿verdad?, de lo que Él había hablado en Génesis 3:15.
de que iba a haber un pleito, por decirlo de alguna manera, una guerra entre Satanás y la simiente de la mujer. Dios llama aquí a Abraham, y le dice que tome a su hijo unigénito, que es Isaac, y lo lleve a un lugar de una era, que es el monte Moriah. Hay toda otra gran enseñanza maravillosa que luego vamos a estar también entrando en detalle, escudriñando, del monte Moriah, que es donde fue construido el templo Salomón, que luego inclusive David antes había comprado esa era de Hernán Jebuseo, porque al pueblo de Israel haberse ido de Israel, dejaron esa tierra abandonada y alguien había poseído, se había hecho dueño de esa tierra. Hay toda enseñanza maravillosa, pero bien, entonces Adán va con Isaac, llevan la leña, van a ese lugar, y cuando llegan al lugar alto, entonces Isaac pregunta a Adán: Padre, pero aquí tenemos la leña, tenemos el sacrificio, ya formamos el altar, pero ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde está la víctima? Y Abraham, inspirado por el Espíritu Santo, porque Abraham estaba claro que él iba a sacrificar a Isaac, Abraham dijo: Dios proveerá. Pero eso lo dijo inspirado por el Espíritu Santo, porque él iba a sacrificar a Isaac. Y entonces hay una gran enseñanza, que cuando Adán toma a Isaac, y tiene que amarrarlo, por supuesto, y lo acuesta en el altar, y va a clavar su cuchillo para entregarlo a Dios como sacrificio, Dios entonces en un zarzal, a un ángel le dice: mira, aquí hay un cordero. Volvieron a ver el cordero, y entonces Abraham desistió de sacrificar a Isaac, soltó a Isaac de sus cordeles que le había amarrado. Isaac se bajó del altar y tomaron el cordero y lo sacrificaron. Aquí hay una gran enseñanza, ¿Por qué? Porque se dice en San Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito. Ahora, Dios no iba a dejar que Abraham sacrificara a Isaac, pero era un simbolismo para que cuando usted vea y analice lo que hizo Dios el Padre, que era el caso de Abraham ahí representa a Dios el Padre, Isaac representa a Jesucristo, o a Cristo Jesús, para entregarlo al mundo. San Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos nosotros la enseñanza real. ¿Cuál es la enseñanza real? Dios ahí pone a Abraham para que Abraham escriba esto, y cuando veamos esta lectura entendamos el gran amor de Dios, que Abraham está dispuesto a sacrificar a Isaac, pero que inmediatamente Dios provee el cordero. Ese cordero es el que se encuentra en San Juan 1:29. Juan apóstol escribe lo que dice Juan Bautista: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero fue el que proveyó Dios a Abraham, para que en vez de Isaac fuera sacrificado este cordero, ¿verdad?, que estaba en el zarzal, representando como una analogía sobre la persona de Jesucristo. Ahora, de tal manera amó Dios al mundo, pero también Isaac se estaba dejando amarrar, se estaba dejando sacrificar. Entonces hay una gran enseñanza, porque Abraham ya era un hombre anciano, Isaac era un hombre joven. Si Isaac no hubiera querido, él se baja del altar, empuja a su papá, aunque lo quiera mucho, pero no se va a dejar sacrificar, y sale corriendo por esa cuesta abajo, porque era una cuesta. Era una parte alta, era un cerrito como llamamos nosotros, y no se había dejado sacrificar. ¿Qué cuenta ahí? ¿Qué es la enseñanza ahí? Que Jesús no fue que le obligaron a ser sacrificado. Si él hubiera querido, no se deja sacrificar igual que Isaac, pero al igual que Isaac se está dejando amarrar, se está dejando clavar los clavos, y se está dejando crucificar en la cruz del Calvario, donde él no debía nada, donde no tenía ningún pecado, pero lo hizo por amor a usted y por amor a mí. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, tenemos otra cita preciosa que está en el libro hablando de la persona de Jesús. Tenemos una cita mesiánica, la primera, Génesis 3:15, una figura mesiánica en el libro de Génesis capítulo 22. Pero en el libro de Isaías 6:9 hay una cita preciosa donde el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, repite lo que Dios había dicho en Génesis 3:15, o más bien lo especifica y lo proclama, que una virgen iba a dar a luz un hijo, y que su nombre, vamos a verlo aquí, Génesis capítulo 6, versículo 9.
vamos a ver, perdón, disculpa, estamos hablando en el libro de, más bien, Isaías 7:14. Isaías 7:14, primero vamos a leer esta cita bíblica. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Vamos a verlo. Otra cita preciosa que está aquí recalcando o señalando lo que Dios había prometido en Génesis 3:15. Por tanto, el Señor mismo os dará señal y aquí que la Virgen, no decía cuál muchacha, pero una virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Ahora, Génesis, mismo, Isaías 9:6. Antes dije que 6:9, era 9:6. Isaías 9:6. Dice así: porque un niño nos es dado, hablando de la persona de Jesús, porque un niño nos es dado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Génesis 7, vamos a repetirlo, en Génesis 3:15 está la primera profecía, donde una mujer iba a dar a luz un hijo, o la simiente de la mujer iba a herir a Satanás. En Génesis 22 está la figura donde Dios pone a Abraham para que Abraham sacrifique a Isaac, y está ahí la analogía de lo que Dios iba a hacer en el caso de la persona de Jesús. En Isaías 7:14 se dice que este niño, una virgen iba a dar a luz un hijo, y se iba a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y en Isaías 9:6 está hablando que este niño nos es nacido, hijo nos es dado, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, señalando a la simiente de la mujer, refiriéndose a la persona del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo es que Jesús se convierte en el Salvador? Bueno, en el próximo programa lo vamos a estar analizando, lo vamos a estar viendo detalladamente. No se pierda el próximo programa, que vamos a estar viendo sobre la persona de Jesús, gestado en el vientre de la Virgen María, para que Cristo, siendo Dios, viniera a tomar ese cuerpo y se cumpliera entonces Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, admirable, consejero, hablando de la persona de Jesús, pero al venir Cristo y tomar ese cuerpo, a salvación para todos nosotros. ¿Quiere orar conmigo en este momento, reconocer a Cristo como Salvador y Señor? Puede hacerlo. Repita conmigo, diga: Padre amado, le invito a hacerlo. Diga: Padre amado, reconozco que eres un Dios amoroso y que de tal manera has enviado a tu Hijo unigénito para tomar ese cuerpo en la cruz del Calvario, en la persona de Jesús, y entregar su vida por mí. Señor, ahora yo reconozco que soy un pecador y me arrepiento de mis pecados. Repítale, Señor: Señor, yo me arrepiento de mis pecados y reconozco y acepto a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Dígale: Padre, te ruego que me selles con tu Espíritu Santo y que me escribas en el libro de la vida. Te lo ruego todo, Jehová Dios, en el nombre de la persona amada de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones y hasta el próximo programa. Escudriñando las Escrituras es una presentación del Ministerio de Enseñanza Bíblica Jesucristo Camino al Cielo. Esperamos haber contribuido a su edificación espiritual con el estudio que hoy les hemos presentado. Repórtenos su sintonía al correo electrónico ministeriojesucristocaminoalcielo@gmail.com o visítenos en nuestra página en Facebook. Este programa llega hasta usted gracias a la colaboración de los hermanos y amigos que, con su aporte, nos ayudan a edificar el reino de Dios en el corazón de quienes nos sintonizan en Costa Rica y el mundo entero.